Buen día, bienvenidos, ¿cómo están? Me llamo Saúl López Santizo y estoy para iniciar una reflexión más. Hoy nos toca ver la segunda parte del libro de Juan, capítulo 2, del versículo 12 en adelante, recordando siempre de que el objetivo de leer este libro es para que todos nosotros creamos, nos llenemos de fe y creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Dice así la lectura, Juan capítulo 2, versículo 12. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero ahí no se quedaron mucho tiempo. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Entonces habíamos dicho la reflexión pasada de que Jesús tuvo la experiencia o la oportunidad de transformar el agua en vino. Él transforma nuestras vidas, pero después de transformar el agua en vino, Él hizo una limpieza de su templo. Cuando nosotros le hemos recibido a Él y Él nos transforma, otro de los pasos, el siguiente paso, es dejar que Él también limpie nuestras vidas. Dice que después de Caná de Galilea, donde nos habíamos quedado en la narración anterior, Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, que era la comitiva que iba con Él, van a Cafarnaum, que es una aldea de Galilea, donde el Señor Jesús realizó la mayor parte de su ministerio. Y entonces aquí empieza, como parte de los inicios de su ministerio, el evangelista Juan a narrarnos cómo es de que él fue a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y vamos a hacer una breve descripción de lo que era la Pascua. Es una y la primera de las tres festividades más importantes que Dios le mandó al pueblo de Israel. En la Pascua, el pueblo de Israel y los judíos celebraban y recordaban la liberación y la salvación que ellos habían tenido de la esclavitud de Egipto. El Señor, con su poder, con su amor, con su compasión, los sacó de Egipto. Y también ellos tienen la experiencia de que durante la Pascua ellos sacrificaron un cordero por familia. El cordero, entonces pusieron la sangre en los dinteles de las puertas y en los postes de las mismas. Y entonces el juicio de Dios pasó por alto. Eso se llama Pascua o pasar por alto. Entonces ellos recordaban la liberación de sus padres de la esclavitud de Egipto. Pero era un día la Pascua y luego 7 días de panes sin levadura. Ellos no podían comer, ponerle levadura al pan, pero esto también implica y simbolizaba y simboliza limpieza, y simboliza también, representa comunión con Dios. Al principio entonces la Pascua se celebró aún dentro de Egipto, después se celebra alrededor del tabernáculo de Moisés y luego en el templo. Aquí tenemos el segundo templo. El primer templo es el de Salomón, el segundo templo es el templo que fue reedificado cuando el pueblo regresa de Babilonia y fue remodelado por Herodes, que es uno de los reyes aquí. Y entonces esto era lo que celebraban en la Pascua. El Señor Jesús entonces llega a este ambiente y vamos a ver qué sucede aquí más adelante. Dice: encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas
y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas, volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces el Señor Jesús, el Hijo de Dios, llega, el Mesías divino, llega al templo de su Padre, y Él entonces es lleno de una ira santa. Todo lo que hace el Señor lo hace con santidad. Su amor es un amor santo, su ira también es una ira santa. Aquí miramos las dos caras de esta moneda. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor, pero Él no tolera el pecado. Cuando estaban en este momento, dice que estaban llenos de mercaderes, y ellos habían hecho de la parte posterior del templo, que era donde tenían la oportunidad los gentiles de llegar a adorar, había animales. Aquí hay 3 clases de animales que son para los sacrificios: las bueyes, las ovejas y las palomas. Y entonces él deliberadamente hizo un chicote, dice aquí, hizo un azote o chicote de cuerdas, pero él tuvo una ira que es controlada. La ira tiene que ser controlada. La ira es parte del ser humano. Dios se aira, Dios se enoja contra el pecado, aborrece el pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces el Señor hizo deliberadamente. Él no fue una ira descontrolada, sino que se puso a tejer el azote, y empieza a sacar aquello que estaba siendo un estorbo para la adoración, aquello que estaba siendo un objeto de mercancía, de perder el objetivo principal de la fiesta, que era tener comunión con Dios. Tenemos nosotros entonces de que el principal objetivo de nuestras iglesias ahora tiene que ser la adoración al Señor, tiene que ser la limpieza y buscando la comunión con el Señor. No es lo material, no son los intereses personales o intereses propios que alguien pueda tener. Entonces, habían 2 problemas aquí. Un problema era que no había espacio para poder adorar, especialmente para los gentiles. Y el otro, de que la prioridad de ellos era la mercancía, la prioridad era el negocio, el mercado. Entonces él dijo: no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Ahora, los discípulos que estaban viendo ahí, porque él llega con sus discípulos a la fiesta de la Pascua, ellos son beneficiados con ver el punto de vista espiritual. Ellos vieron que está escrito en el Salmo 69:9, el celo de tu casa me consume. O sea, Dios es un Dios celoso por su santidad. Dios es santo. Sed santos como yo soy santo. No dice ser perfecto, sino que buscar la santidad y la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Y Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesús. Entonces hay una reacción aquí de los líderes religiosos judíos y una reacción más defendiendo la posición, no tanto defendiendo la Escritura, que debe ser nuestro objetivo, porque la Escritura es nuestra autoridad número 1. No son las tradiciones humanas, sino es la
La Escritura, que es la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y la opinión humana también cambia, pero Dios permanece para siempre con su palabra, que es lo mejor para nosotros. ¿Qué señal haces? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Entonces él le responde y les cambia totalmente el concepto de lo que es el templo. Y entonces él le dice, posiblemente poniéndose la mano así hacia él mismo, destruid este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Diciendo en otras palabras, el Señor Jesús, yo tengo autoridad divina para volver a resucitar. Y entonces dice el libro de siempre Juan 10:18, dice así: nadie me quita mi vida, dice el Señor, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces él resucitó de los muertos, comprobando de que él es Dios, de que él es divino. Y esto otra vez fue una lección para los discípulos, porque el que es discípulo no solamente mira lo exterior, sino que estudia, analiza, investiga. Y los discípulos compararon esta palabra con las profecías del Antiguo Testamento, y cuando él resucita de entre los muertos se acordaron de las Escrituras y se acuerdan también de las palabras que Cristo dijo. Pero el templo entonces ahora es el cuerpo de Cristo. Eres tú templo, eres tú parte del cuerpo de Cristo. Has recibido a Cristo, estás también con este concepto así que tiene el Señor. Y dice, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces habíamos dicho de que el templo es la persona. Cuando uno dice voy a la iglesia, no debería uno decir así, sino voy a un edificio donde se reúne la iglesia, porque el templo somos nosotros. Dice Pablo en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois el templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y también primera Pedro 2:5 dice que nosotros somos templo del Dios vivo, somos casa de Dios para adoración y para ser sacerdotes santos también para el Señor. Pero nosotros somos templo, el Señor Jesús es un templo, y es un templo que tiene que ser limpiado por el Señor, con la autoridad del Señor. Porque dentro de nosotros hay muchas cosas que tienen que ser limpiadas. Dice Jeremías 17:9 y 10, nada hay tan engañoso y perfecto como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada uno lo que le merece y de acuerdo a sus acciones. Y 1 Samuel 16:7 dice, el Señor le dijo al profeta Samuel, no te fijes en tu apariencia ni en lo elevado de su estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces es un evangelio que nos está presentando Juan, no de apariencias, no de buscar agradar simplemente lo que se ve, sino agradar a Dios, porque Dios le interesa. Entonces lo que tenemos adentro de nosotros es nuestra actitud la que debe ser sincera. Entonces, ya para terminar, vamos a ver de que nosotros tenemos necesidades primordialmente espirituales y emocionales, y luego las otras necesidades que solamente
el Señor las conoce, pero el Señor quiere limpiarnos. Él nos transforma, pero Él quiere limpiarnos porque lo más importante es tener comunión con Él. El templo de Dios tiene como propósito tener comunión con Él. Todo lo que sea un obstáculo para tener comunión con Dios debe ser sometido al Señor Jesús. Lo más importante es la adoración a Dios y la limpieza de nuestro interior, porque Dios es un Dios santo que conoce nuestro interior y no podemos aparentar nada. Dice, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él promete darnos todas las demás cosas. ¿Cuál es tu necesidad? El Señor la conoce y quiere bendecirte. Amén. Esperamos que sea de bendición esta reflexión y esperamos que te suscribas si no lo has hecho al canal y que hagas un clic en las notificaciones. Amén.